Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias. Hoy les traigo unas historias que los van a dejar pensando mucho por lo inexplicable de ellas. Antes de empezar, recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. También que sigan apoyando los videos con un like, pues solo así es como YouTube recomienda más los videos y así podrán llegar más historias a este canal. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola culto. Quiero contarte una historia que le sucedió a mi madre en los años 70. En ese tiempo, ella bastante joven y comenzaba a hacer sus prácticas de enfermería en la Ciudad de México. Me dice que en el proceso la iban enviando por temporadas a diversos lugares. Esto le ayudaría a ganar experiencia y en un futuro a especializarse en la rama de la salud que eligiera. Como dato adicional, te comento que ella proviene de un pueblo y se crió en un entorno religioso. Y además mis abuelos le legaron ciertas creencias en el mundo espiritual. Entre los lugares por los que pasó se encuentran el Fray Bernardino y el CEMEFO. Lo curioso es que, a pesar de que el primero es un hospital psiquiátrico y el segundo el servicio médico forense, sus prácticas fueron bastante tranquilas. Sin embargo, la experiencia más aterradora que ha tenido le sucedió cuando estaba en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ella cuenta que un día llegaron 3 mineros provenientes del estado de Guanajuato. Los habían llevado de emergencia en helicóptero y de allí al instituto. Eran 2 hombres maduros y un chico bastante joven, que tenía pocas semanas de trabajar en las minas. Los acompañaba el mismo dueño de la Beta, a quien mi mamá recuerda como un sujeto bastante prepotente y poco empático con sus semejantes. Había también autoridades que le daban seguimiento al caso. A mi madre le tocó atender a los 3 hombres. Ellos apenas podían hablar, pero alcanzaron a decirle que sentían una opresión muy fuerte en el pecho que no los dejaba respirar. Mi madre no cubría el turno de la noche, pero se había hecho amiga de una enfermera con años de experiencia en aquel lugar. Ella le comentó que en las noches, cuando se quedaba a atender a los mineros, ellos solían quitarse los respiradores y comenzaban a hablarle a algo. Sus voces eran bastante débiles y apenas se les entendía lo que decían. No te miento, Mari, le platicaba a su compañera a mi madre. Yo creí que estaban rezando, pero cuando los escuché con más atención, parecía que le estuvieran suplicando piedad a alguien. Los doctores también se dieron cuenta y de inmediato ordenaron hacer más estudios para descartar algún tipo de intoxicación, pues es común que alguien envenenado por un gas tóxico padezca algún tipo de alucinación. El doctor a cargo ordenó que les pusieran respiradores para que pudieran realizarles estudios y comenzar cuanto antes el tratamiento. Pasaron 2 días y con sorpresa se dieron cuenta que las radiografías habían arrojado que los pulmones, en el caso del joven, estaban en perfecto estado, y en el caso de los hombres maduros, solo tenían ciertos achaques concernientes a sus años de trabajo, pero nada grave. Los estudios de sangre no arrojaron síntomas de envenenamiento por inhalar algún gas tóxico, algo muy común en ese oficio. Como los estudios no arrojaban algo concreto, no podían iniciar algún tratamiento especializado, por lo que mi madre tenía la orden de seguir con el protocolo básico y estar al pendiente de sus signos vitales. Dice mi madre que en uno de sus turnos en los que había muy poco personal, terminó de checarle los signos vitales al minero más joven, cuando él, de la nada, se sentó en la cama y se arrancó bruscamente la mascarilla que lo conectaba al respirador. El muchacho lanzó un grito horrible que cimbró todo el servicio y se desvaneció. Mi madre, aunque estaba muy asustada, antepuso el trabajo a sus emociones y corrió a auxiliarlo, pero era demasiado tarde. El minero había muerto casi al instante. Ella me cuenta que sus facciones estaban desencajadas por un gesto de terror y que su mirada ya opaca parecía ver a algún punto fijo. No bien se había repuesto de aquella impresión cuando uno de los compañeros del chico muerto hizo lo mismo. Se arrancó la mascarilla y lanzó un grito de terror, cayendo muerto al instante. Segundos después, el tercer hombre hizo lo mismo. Mi madre, aterrada, salió a avisarle a los médicos lo que había pasado. Llegó el doctor a cargo y varios residentes. Mi mamá, para calmarse y despejar el ambiente que se sentía bastante pesado, se alejó un poco y comenzó a rezar. Señorita Mari, dígame qué carajo
carajos hace?, le preguntó molesto el médico en jefe. Disculpe, señor, estoy rezando. Esta no es una situación normal. Yo le aseguro que a esos hombres se les pegó algo muy malo allá en la mina, le respondió mi mamá llorando. El jefe de médicos, molesto con aquella respuesta, se burló de ella y le dijo a mi madre que era una pueblerina ignorante y que por eso no pasaba de ser enfermera. Sin embargo, los residentes solo la miraron en silencio y continuaron revisando los cuerpos. Mi mamá salió de ese turno aterrada y humillada. Cuando estuvo en la calle, buscó una banca y comenzó a llorar. Tenía miedo por lo que había pasado y se lamentaba de que aquellos hombres hubieran muerto de esa manera, en especial el más joven, quien solo tenía 14 años. Dice que cuando llegó a la casa en que vivía, le telefoneó a mi abuela y le contó lo sucedido. Mi abuela le aconsejó limpiarse con huevo y llevar una medalla al trabajo. Al día siguiente, cuando mi madre regresó a sus prácticas, se dio cuenta que el dueño de la mina discutía con los médicos en uno de los pasillos. El tipo le decía que eran unos incompetentes y que no podía pagarles la indemnización a los familiares de los trabajadores muertos, pues era una nueva beta que apenas se comenzaba a explorar. Pero ese mismo día llegó un nuevo ingreso. El caso era el mismo. Pero esta vez se trataba de un ingeniero de 20 y tantos. Al igual que los mineros muertos, se quejaba de una fuerte opresión en el pecho. Ese joven provenía de la Ciudad de México y el trabajo en aquella beta era su primer empleo, por lo que se presentaron sus padres al instituto. Mi madre recuerda que esas personas se veían de mucho poder, pues llegaron con escoltas y ella creyó reconocer al señor como un integrante del gabinete presidencial. Esas personas exigieron hablar con el dueño de la mina y con el personal médico. Ella ya no quería atender el caso de las minas. Creía que la iban a cambiar de servicio, pero para su mala fortuna la dejaron allí. Veía con mucha tristeza cómo el ingeniero presentaba los mismos síntomas y, para colmo, su amiga del turno de la noche le decía que también se quitaba la mascarilla y con voz débil le hablaba a alguien. A mi madre le daba pena ver que la gente tan joven pudiera morir, así que, una vez que se encontraba tomando los signos vitales del ingeniero, aprovechó para sacar un huevo y comenzó a limpiarlo. «Señorita, ¿por qué le hace eso a mi hijo?», preguntó una voz. Era la madre del chico, quien entraba en esos momentos. Mi mamá se quedó callada. Temía que la mujer la insultara como lo había hecho aquel doctor, pero la señora era muy amable. «Dígame la verdad, señorita. Sé que usted estuvo cuando murieron los otros hombres. Cuénteme cómo fue. Tenga por seguro que no voy a juzgarla». A mi madre le dieron confianza a esas palabras y comenzó a hablarle de aquella tarde. La señora la escuchaba con mucha atención. Cuando terminó, la mujer se deshizo en llanto y le dijo: «La cosa es mucho peor de lo que pensé. Le agradezco mucho que trate de ayudar a mi hijo, pero eso no se quita con un huevo. Hay cosas que ni usted ni yo entenderíamos, pero de mi cuenta corre que si mi hijo muere, haré todo lo posible para cerrar esa maldita mina». 2 días después, el ingeniero corrió con la misma suerte de los mineros. Pero esta vez a mi madre no le tocó verlo, pues había tenido que pasar en limpio unos datos y se encontraba en la oficina del personal. Lo más extraño es que aquel hombre falleció a la misma hora de la tarde que los demás, después de soltar un grito de terror. Esa semana mi madre completaba su tiempo de práctica en el INER, por lo que ya no tuvo que presentarse en aquel lugar. 12 años después, cuando yo ya había nacido, dice mi madre que se encontró en una tienda de ropa a la que era su amiga del turno de la noche. Ambas mujeres les dio mucho gusto verse y mi madre aprovechó para preguntarle sobre el caso de los mineros. Su colega le contestó que el doctor a cargo modificó el informe de la autopsia de los trabajadores. En lugar de causas desconocidas, puso intoxicación por gas metano y amoníaco, proveniente del guano del murciélago. Así el dueño de la mina estaría obligado a darles una fuerte indemnización a los familiares de los mineros. Por otra parte, la madre del ingeniero había cumplido su palabra. Movió sus influencias para cerrar aquella beta inexplorada, la misma que había matado a todos esos hombres en pocos días. Esto ocasionó que el dueño de aquella mina se fuera a la quiebra. Algunas leyendas dicen que hay espíritus en el subsuelo, entidades que custodian algún mineral y que piden vidas a cambio, para permitir al resto de los trabajadores abrirse paso para su extracción.
También creo que el dueño de la mina sabía algo de eso, pero no contaba con que aquel joven ingeniero tuviera una familia tan importante. Pero esa es solo mi opinión. Sé muy poco del tema. Si alguien del público trabaja en esos lugares, me gustaría leer sus comentarios, que sin duda alguna aportará más que mis conjeturas. Muchas gracias, culto. Saludos a todos. La historia es algo larga y necesito plantear contexto. Primero que nada, yo soy nativo de Chihuahua, pero desde muy pequeño llegamos a Ciudad Juárez. Así que por eso, cada vez que había periodo de vacaciones, íbamos a visitar a nuestros familiares en Chihuahua. Cuando íbamos, nos quedábamos en casa ya fuera de mis abuelos paternos, o si no en casa de mis abuelos maternos. Por espacio era preferible la casa de mis abuelos, que básicamente es una casa muy antigua de adobe, muy grande, que queda por la actual calle 28, cerca de la penitenciaría del estado y un templo católico llamado Sagrado Corazón de Jesús. Todas las casas por ese sector conservan una estética casi de tiempos de la Revolución. La de mis abuelos es grande, pero la parte que siempre me dio miedo desde muy joven fue después de la lavandería. Quedaba en la parte más trasera de la casa, y había que pasar a través de ella para llegar al baño común, al cuarto principal de mis abuelos que también tenía su propio baño, y a las escaleras del segundo piso donde estaban los cuartos de visitas. Desde muy pequeño cabe destacar que yo siempre veía a un señor abajo de las escaleras. Yo lo definía como el señor Café. Básicamente su apariencia era antigua, como si un caudillo revolucionario se hubiera salido de una fotografía sepia de aquella época. Él siempre tenía una mirada burlona, y platicando con otros de mis hermanos, primos e incluso mi papá, todos alguna vez lo vieron o escucharon. Hasta este punto era tenebroso ir al baño, que como mencioné quedaba por esa zona de la casa, pues la puerta del baño tenía una parte de cancel, y a través de ese cancel se lograba apreciar cuando alguien pasaba por fuera, así también el sonido de música antigua. Pero poco a poco vas creciendo y te acostumbras o dejas de ver cosas. Y aunque el ambiente es frío, ya no te da tanto miedo como antes. O al menos así fue una temporada. En una ocasión, llegamos como de costumbre en vacaciones a casa de mis abuelos. Y mi abuelo fue quien nos recibió. Entonces ya lo saludé y todo, pero yo entré corriendo a buscar a mi abuela. Conforme avanzaba por la casa no la encontraba, así que supuse que estaba en su cuarto pasando la lavandería. Así que cuando entré a la lavandería, escuché su voz. Me habló en el tono que ella siempre lo hacía y me dijo, como ella siempre me decía de cariño, "Mi hijo querido". Y esa voz llegaba de dentro de su cuarto. Así que sin detenerme ni nada, entré corriendo a buscarla. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al entrar no estaba ella, pero lo que sí había era un agujero muy profundo en el piso, tanto que no se alcanzaba bien a ver el fondo. Logré detenerme antes de caer en él, pero para mi sorpresa, alguien me empujó por la espalda, así que caí en ese agujero, pero alcancé a caer sobre una viga que detenía una polea, por donde estaba la cubeta, por donde supongo se sacaba la tierra. Me volví a trepar sin saber por qué estaba ese agujero, por qué escuché a mi abuela y también qué fue lo que me empujó. Y aparte del miedo que todo eso generaba, tenía miedo que me fueran a regañar. Cuando ya salgo de la habitación de mi abuela, ya iba bajando de los cuartos de visitas del segundo piso. Se sorprendió al verme salir de su cuarto, pues ella me dijo que desde que mi abuelo empezó a escarbar, ese cuarto se mantiene bajo llave, pero tampoco le dio mucha importancia y ya me abrazó y todo. A partir de ahí, empecé a tener pesadillas con el señor Café, el que solía ver de chico en las escaleras. Empezaron a llegar las parálisis del sueño, los terrores nocturnos, las noches de insomnio, y tal vez hasta me empecé a volver loco, porque ahora, otra vez, comencé a ver y sentir cosas que no pertenecen aquí, tipo sombras o almas en pena, pero no suelo hablar mucho de esto, pues a veces ni yo mismo lo entiendo. Ahora, la razón por la que mi abuelo tenía ese agujero en su casa era porque una prima le dijo, o le dio a entender de algún modo, que en la casa había un entierro de Pancho Villa. Los que conocen esa leyenda saben que Pancho Villa escondió tesoros por todo el estado de lo que saqueaba. Y aunque mi abuelo buscó mucho ese tesoro, nunca lo encontró. Yo soy de Córdoba, Veracruz.
Ya tengo 28 años viviendo aquí en Ciudad Juárez. Esto que te voy a contar me ocurrió el 12 de julio del 2005 en Puebla. En ese entonces viajaba junto con mis dos hijos, uno de 12 y el otro de 7 años. Íbamos en esos autobuses que salían de Juárez a Córdoba, los llamados guajoloteros. Pues llegamos a Puebla como a las 2 de la mañana. El chofer paró en un lugar donde había puestos de comida. Preguntó quién quería bajarse al baño o a comprar algo porque de ahí ya no iba a parar hasta Córdoba. Por la hora que era ya estaban recogiendo todo y nos dijeron que ya no había venta. La luz de los focos estaba muy bajita pues había llovido mucho y se bajó la luz. Las personas que pasamos al baño lo hicimos alumbrándonos con una lamparita tipo llavero que estaban vendiendo ahí mismo. El caso es que pasamos mis hijos y yo. Al salir nos lavamos las manos y cuando ya íbamos hacia el autobús, me dice mi hijo mayor: «Mira mamá, allá se ve como una tienda». Cabe mencionar que se veía una tenue luz y un letrero que decía Coca-Cola. Me dijo que fuéramos porque quería un jugo. Estaba como a 1,5 cuadras del autobús y fuimos. Al llegar a la tienda, vi que estaban 2 niños al fondo mirando televisión. Era un niño y una niña de aproximadamente 8 o 10 años. En el momento no se me hizo raro que estuvieran mirando televisión. Mis hijos y yo fuimos a donde estaban los niños y les dije: «Buenos días, niños, ¿quién atiende?». Voltearon los dos al mismo tiempo. Sus caras estaban como inflamadas, sus ojos rasgados y la verdad, sí sentí algo raro al verlos, pero no le tomé importancia. El niño me dijo: «Atiende a mi mamá allá», señalando hacia la entrada de la tienda y le di las gracias. Mis hijos y yo nos fuimos hacia la entrada y de pronto se levanta una señora como debajo del mostrador. Me imaginé que andaba agachada acomodando algo. Le dije buenos días y ella me contestó: «Buenos días, lo que se le ofrezca», y me sonrió. Mis hijos agarraron unos jugos y galletas, yo una botella de agua y estaban muy fríos. Le dije a la señora que estaban muy fríos para hacer plática y ella me contestó que sí, que ahí siempre estaba así de frío. Yo le pregunté cuánto era y me dice 25,000 pesos. Yo me sorprendí y le dije 25 pesos y me dijo que sí, así que lo puse en el mostrador. Exactamente los 25 pesos y le dije muchas gracias. Ella me contestó: «Gracias a ustedes que vinieron», y sonrió nuevamente. Recuerdo muy bien que se le veía su mirada triste. Salimos y al llegar al autobús, me dice una señora que iba viajando también en el mismo autobús: «Oiga, ¿dónde compró? Estas niñas quieren algo, pero pues aquí ya ve que no venden nada ya». Yo le contesté: «En esa lucecita que se ve allá», señalándole la tienda. «Ahí vaya a comprar», y me dijo que bueno, que ya regresaba. No tardó yo creo ni 3 minutos cuando regresó, corriendo con sus niñas y me dice: «Oiga, allá no hay nada, solo ruinas», y se veía muy asustada. Le contesté sorprendida y me dice: «De veras, si quiere vaya a ver», y vi que ella se persinó. Entonces fuimos mis hijos y yo y efectivamente no había nada de tienda. Ya estando en Córdoba, revisamos mis hijos y yo la fecha de caducidad de los jugos y galletas y agua, y estaban con fechas de ese tiempo, pero todavía no caducaban. Ya pasaron 18 años, pero es algo que mis hijos y yo no hemos olvidado ni olvidaremos. Gracias por su atención. Saludos, culto. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. ¿Qué opinan de ellas? La última historia me hizo recordar cuando era pequeño que viajaba con mis papás en autobús y me daba miedo cuando paraban en estos pueblitos de muy pocas casas. Pero cuéntenme ustedes, si tienen experiencias parecidas y si las quieren compartir con el culto, ya saben a dónde mandarlas. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.